Me da gusto saludarles nuevamente, señoritas. En esta ocasión vamos a trabajar nuestra siguiente ficha de autoaprendizaje y tiene como contenido la lección número 2. En esta lección encontramos el sonido de la O, que se representa por un gancho angosto que ocupa la cuarta parte del cuadro. Puede observar usted en el ejemplo, es como una U en letra de molde, pero en este caso pues va a estar representando la letra O en taquigrafía. Es pequeñita, ocupa la cuarta parte del cuadro. Luego encontramos el sonido de la R, que se representa por una curva horizontal corta. Si se da cuenta usted, es similar a la O en taquigrafía, pero en este caso va a quedar más abierta. Ya no va a ser angostita, sino que se va a abrir, ocupando el largo de un cuadro de sus hojitas que utiliza usted para trabajar. Puede ir viendo los ejemplos que se parecen mucho, pero su ancho es distinto. En este caso la R va a ocupar un cuadro. El sonido de la doble R, que es igual al de la R, agregándole una pequeña tilde debajo. Recordará usted el sonido de la N y de la ñ, que son similares. Son una línea recta horizontal que ocupan un cuadro, y para diferenciar la N de la ñ le agregamos una pequeña tilde debajo. Lo mismo sucede en el caso de la doble R. Luego encontramos el sonido de la L, que se representa por un signo igual al de la R, pero en este caso ocupa dos cuadros. Son iguales, solo que la alargamos un poco más. Luego nos hace referencia a que los sonidos FL y FR se escriben sin ángulo. Puede ver los ejemplos usted acá. Flota. Tengo una F seguida de una L. Por lo tanto, entre ellas no voy a hacer ninguna pausa, sino que escribo la F, la L, la O, la T y la A. Lo mismo sucede en el ejemplo frena. No voy a hacer ninguna pausa entre FL ni FR. Luego encontramos las combinaciones AI, AE. Recuerda usted que las combinaciones se utilizan cuando encontramos palabras que tienen estas letras juntas. Entonces, para que su escritura sea más fácil y rápida, las representamos uniéndolas en un solo signo. En este caso, AI, AE se va a representar por un círculo del tamaño de la A, haciéndole una incisión. Puede ver en el ejemplo. Hago la A, el círculo, y al finalizar entro un poquito. Esa va a ser la combinación AI-AE. De acuerdo al ejercicio que practiquemos, puede ver acá en Train, hago la T, la R, la A, entro un poco y vuelvo a salir. Ese es en el caso de la combinación AI o AE. La combinación EI, que va a ser similar a la combinación AI-AE, pero va a variar en su tamaño. EI ocupa la cuarta parte del cuadro, porque en este caso estoy utilizando el sonido de la E para representar la combinación. Luego tenemos la supresión de vocal antes de R final. ¿Qué sucede cuando encuentro una palabra que termina en R? Antes va a tener una vocal. Esa vocal la puedo omitir. Si la palabra termina en R, la vocal que aparezca antes se puede omitir. Luego tenemos supresión de O final sin acento. Acá tenemos otra pequeña regla muy interesante. Cuando encontramos palabras que terminen en O y esa O no tenga acento, por ejemplo, tenemos ahí todo, remito, niño, son palabras que terminan en O y no está acentuada. Por lo tanto, la omito. Puede ver en el ejemplo todo. Tengo la T,
la O y la D. Y ya no está la última O. Eso es porque la palabra todo no lleva acento. Ahora bien, si la O final posee acento, por ejemplo, ató, no es lo mismo ato que ató, en ese caso sí debo de escribir la O final. O bien, si antes de la O final aparece otra vocal, por ejemplo, atrio. Tengo la A, la T, la R, la I y la O. ¿Por qué coloco la O? No tiene acento, pero sí tiene una vocal antes. En ese caso también debo de escribirla. Por favor, es importante que dé lectura a las páginas 7 a la 11 de su libro de taquigrafía. Las actividades que necesito realice para poner en práctica los ejercicios de esta semana es en la mitad de una hoja de cuadrícula practicar cada sonido. Usted dobla su hojita a la mitad de forma vertical, hasta arriba coloca la O en español y el resto de la mitad de la página trabaja usted en taquigrafía el sonido de la O. Y así sucesivamente con cada uno de los ejercicios de la lección número 2. Luego necesito, por favor, que me transcriba las oraciones que le presento a continuación. Acá le tengo yo las oraciones. Ya va a empezar usted a formar oraciones. Entonces viene oración número 1 y transcribe. Mi mamá y tía Eva asan aves. Punto y aparte. Oración número 2. Sucesivamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá vamos de nuevo. Puede continuar 9, 10, 11, 12 hasta que termine. Por favor, es importante que se esfuerce en transcribir estos ejercicios. Necesito que luego de transcribirlos, lo que usted logre transcribir, si hay alguna palabra que se le dificulte demasiado y no logre transcribirla, solamente deje un espacio en blanco o haga silencio a la hora de enviarme su audio. Lo que necesito es de que usted se esfuerce para poder verificar qué tanto hemos logrado dominar ya de la taquigrafía. Espero sus trabajos tengan un buen día.